Os saludo al otro lado de la pantalla. Gracias por encontrar un hueco en vuestra vida para ver esta charla. Me llamo Ben Siebert, soy odontólogo y tengo más de 30 años de experiencia en implantes y prótesis implante soportado. El Siebert Bridge que presento hoy evita la mayoría de complicaciones biológicas y mecánicas en las prótesis implantes soportados atornillados. Se diferencia bastante de todos los sistemas que hoy hay actualmente en el mercado. Hemos reducido todo a lo esencial. Es biomimético, es decir, imita la naturaleza, inteligente y fácil de producir con una calidad constante gracias a la tecnología CAD/CAM en el laboratorio dental. Las complicaciones a largo plazo se reducen significativamente. Por eso hemos visto en los últimos 5 años que estamos usando ese sistema que tenemos cada vez más pacientes donde lo aplicamos porque lo traducimos cierta confianza, o como nosotros tenemos confianza en el sistema, transmitimos fácilmente esta confianza al paciente. Todo nuestro equipo es más relajado, todos los pasos están muy bien predefinidos y eso resulta en un trabajo incluso complejo sin estrés. Y para el paciente toda esa tranquilidad, al paciente se transmite esa tranquilidad y hace que todo fluya aún mejor. Si he despertado vuestra curiosidad, en los próximos 30 minutos presento el Siebert Bridge Solution. Entonces vamos ya directamente al primer paso, que es nuestra situación clínica. Aquí en la radiografía veis 2 ejemplos. Uno es un maxilar superior destentado para una rehabilitación All-on-5 y abajo veis una foto de 2 implantes en la región posterior de la mandíbula. En la radiografía, respectivamente, al lado, podéis ver esa construcción. Tenemos abajo el implante. Nosotros aquí estamos hoy en las instalaciones de MPI. Yo trabajo desde hace 10 años con estos implantes y la verdad son los implantes que mejores resultados me están dando comparado con todos los implantes anteriores que hemos utilizado. Es una conexión interna tipo Astra y eso hace de que el multi-unit, que es la base protésica del Siebert Bridge, se une de forma perfecta con el implante, incluso sin gap bacteriano, y es fácil producir un platform switching. Pero todos estos temas vamos a ver más en adelante. Ahora mismo el mensaje importante es que podéis elegir el tipo de implante que estáis acostumbrados a usarlo y con el multi-unit, o algunas veces se llama también transepitelial universal, lo adaptáis al Siebert Bridge. Aquí hay un ejemplo que nos muestra también qué importante es que no esté fijado a un único sistema de implantes. Hay un caso de un implante IMZ de 1990 que estaba unido a un molar, y el paciente tiene un bruxismo muy fuerte, un apretamiento muy fuerte, y se estropeó el molar. Entonces hemos sacado esa pieza, hemos añadido un implante de MPI y ahora teníamos un implante antiguo, IMZ, en perfectas condiciones y otro implante diferente. Entonces, como hay multi-units para casi todos los sistemas existentes, podríamos poner
plataforma protésica en ambos implantes, aunque sean diferentes al mismo nivel. Como cada vez hay más implantes en las bocas de los pacientes que traen y que son de otro tipo, que podemos incluir en nuestros trabajos, eso es un detalle muy importante. Muy bien, entonces hemos hablado ahora de esa plataforma protésica y ahora ya vamos al siguiente paso, que sería la toma de impresión. La toma de impresión se puede, como veis en esa fotografía, con pilares de impresión tradicionales, con una cubeta y silicona, lo que realmente os aconsejo, lo que veis aquí, es usar escáneres intraorales. Es un antes y un después. La tecnología de los escáneres hoy es ya muy madura. No somos unos conejillos de indias, sino es realmente una herramienta de trabajo imprescindible en la clínica de hoy en día. Nos ahorra un montón de tiempo, se puede ver los resultados de la impresión en el momento y se puede enviar el trabajo directamente al laboratorio. Entonces, en estos casos, si todavía no estáis familiarizados con el sistema de las cámaras intraorales, necesitamos, en vez del pilar de impresión, un scan body. Hay un scan body específico para el Sievert Bridge que se enrosca sobre el multi-unit, y con eso podemos hacer fácilmente las impresiones digitales del propio maxilar, del antagonista y de la oclusión. Otro detalle muy curioso es, normalmente, cuando tomamos una articulación analógica en la boca del paciente, necesitamos óptimamente 3 puntos de referencia para hacer en el articulador luego un plano estable. En el mundo digital, con un punto de referencia vale. Eso algunas veces hace que la articulación es más precisa. Entonces, arriba una situación escaneable, solo implantes repartidos por el maxilar superior, y abajo solo 2 implantes en el maxilar inferior posterior con 2 scan bodies. Todos estos tipos de trabajos son solucionables con escáner intraoral. Hemos pasado ya los 2 primeros pasos. A mí me gusta siempre pensar en el sistema Sievert Bridge como un sistema modular, como una caja, como si fueran piezas de Lego. Y en esa diapositiva que vamos poniendo ahora, veis las piezas de Lego que necesitamos para solucionar estos casos. Arriba a la izquierda son los implantes que se colocan según la posición óptima en el hueso. Es decir, que en este momento de la implantación solo nos concentramos en el implante y en el hueso. El puente definitivo nos va a permitir incluso pasar 4 pónticos, es decir, la distribución de los implantes no tiene que ser extremadamente uniforme. Muy importante para buscar el mejor sitio óseo para cada implante. El siguiente paso son los multi-unit. Cuando ya el implante está puesto, nos centramos en el multi-unit, en la altura del multi-unit para compensar el grosor del tejido blando, para tener un perfil una dimensión biológica óptima, muy importante para la salud del implante en el futuro, y incluso compensamos las inclinaciones de los implantes con pilares de 17 o 30 grados. Ese segundo módulo. Cuando eso está terminado, ya vamos prácticamente a la fase protésica, a la impresión que ya hemos tomado y a las prótesis. Y ahí veis abajo esas barras en amarillo, eso simboliza nuestros legos para hacer un puente provisional, y luego las barras de color gris
en el fondo a la derecha. Ese es el PIC, y este PIC luego va tapizado por fundas individuales de circonio que reflejan esas piezas en la esquina inferior izquierda. Muy bien, entonces ya os presenté estos 4 pasos. Hemos visto ya anteriormente el paso 1 y 2, que es implante multi-unit, y ahora el paso 3 es el puente provisional en polimetilmetacrilato, PMMA. Entonces, cuando hemos escaneado este caso y lo hemos enviado al laboratorio, ellos diseñan de forma digital nuestro puente, sea un puente de todo maxilar o un tramo de 2 o 3 molares o de 2 o 3 piezas. Ese diseño es un archivo STL, lo llamamos, es decir, es como un JPEG para fotos, es un STL para esos archivos en 3D, y ese archivo se puede fresar en un bloque de PMMA. Normalmente ya se utilizan hoy bloques de multicapa que son muy estéticos y no necesitan ningún tipo de maquillaje. Entonces, ese puente de PMMA cumple ahora varias funciones. En primer lugar, nos es un control si la impresión ha sido correcta, es decir, si tiene un perfecto ajuste en boca. Podemos controlar la oclusión, podemos controlar la estética y la función. Y ese puente el paciente se lo lleva a casa. También se puede hacer ese puente como carga inmediata al día siguiente de la implantación. Si se programa los tiempos bien con el laboratorio, nosotros podemos hacer, por ejemplo, un lunes por la mañana la implantación y el martes ya, o por muy tarde el miércoles, ya tenemos ese puente en la clínica. Ahora no es ningún estrés porque es un puente provisional de PMMA y si algo va mal es fácilmente corregible e incluso se podría repetir. Ese puente de PMMA es un factor clave en todo el sistema del Sievert Bridge Solution porque eso nos permite realmente comprobar todos los pasos sin arriesgarnos con un trabajo ya definitivo que ha costado tiempo y dinero. Entonces, y sobre todo, ese puente vale para que el paciente se lo lleve a casa y también tenemos el feedback del paciente si está conforme con el trabajo o no. Y en el mundo digital podemos copiar toda esa forma con una absoluta precisión al trabajo definitivo. Es decir, no hay sorpresas en el paso del provisional al definitivo. Muchas veces los pacientes dicen, eso ya es el nuevo, es el definitivo, no me he enterado. Y luego la aceptación, es decir, ni siquiera se quiere ver en el espejo porque ya se hacen una idea del trabajo final. Importantísimo es, y lo veis en la tercera foto hacia abajo, de que en la base no hay piezas metálicas. Es decir, el Sievert Bridge no necesita chimeneas de titanio pegados en la estructura. Esas chimeneas son un problema. Ahí es donde se fracturan los puentes. Ahí es donde necesitamos un modelo para pegar esas piezas. Y ahí puede haber ya problemas de imprecisión, pueden haber problemas de cementación. Hay una limitación en el diseño porque tenemos que guardar un espacio de cemento y el grosor de estas chimeneas. Entonces, que el Sievert Bridge puede funcionar directamente con la base fresada es una muy gran ventaja. Posible lo hace un tornillo especial que es adaptable al multi-unit, pero tiene otro diseño.
y realmente es el tornillo que evita las chimeneas en el trabajo provisional como definitivo. Es muy importante entender de que cuando en el año 2000 salía al mercado el sistema Olonfor con sus pilares multi-unit o transepiteliales, los problemas mecánicos descritas posteriormente en los últimos 20 años no eran del aditamiento o del pilar multi-unit, sino siempre del tornillo protésico, por roturas, aflojamientos, etc. Y el tornillo nuestro, el Siever-Bridge, ha solucionado ese detalle. Es decir, por eso también tenemos por parte del tornillo ningún problema de complicación mecánica. No se afloja, no se rompe, y por la elasticidad, ligera elasticidad o módulo de elasticidad del PMMA, el puente siempre va a tener un ajuste pasivo sobre los implantes, y cada tornillo se enrosca por esa razón de una forma uniforme, es decir, no hay un tornillo que entra con más presión que el otro. Eso ya es un señal de falta de ajuste pasivo, que es siempre el resultado de pequeños errores entre la toma de impresión, el modelo y el puente final. Es decir, puede que un puente tenga un ajuste pasivo sobre el modelo del laboratorio, pero eso no nos garantiza que tenga un ajuste pasivo en la boca del paciente. Es muy importante entender ese detalle. Es el mismo tornillo hay un tornillo de laboratorio que se utiliza para trabajar en el laboratorio, y luego hay un tornillo con una superficie mejorado para el paciente, que son de un color un poco más oscuro, y ese tornillo es el mismo para los puentes PMMA y los puentes definitivos. Se atornillan con 15 newton centímetro, y el tornillo en sí también es mucho más fácil de utilizar porque es un poco más grande que este tornillo original de los multi-units, y se queda pegado en el destornillador, no se traslada muy fácilmente a la boca del paciente. Bien, entonces cuando tenemos nuestro puente provisional en la boca del paciente y funcionalmente y estéticamente todo es óptimo, o en el caso de una carga inmediata el implante esté favorablemente integrado, podemos ya empezar a producir, digo producir porque es un proceso bastante industrial, seguro en el laboratorio, producir el puente definitivo. Y el puente definitivo está hecho principalmente de dos partes. Es la estructura del puente, que está hecho en PIC, es el polieta-eta ketone, que ya por ejemplo tornillos de cicatrización es un material que casi todos conocemos en odontología ya. Es un material sintético que es extremadamente ligero y es muy resistente a la fractura. De ese material también hoy en día hay bloques que se utilizan en las máquinas de fresar para fresar la estructura. Y aquí vamos a repasar ahora un momentito la función de este material en el puente. Tenemos con este material un efecto de amortiguación, es flexible con un módulo de elasticidad parecido al hueso, es resistente a la fractura si respetamos bien los grosores mínimos de este material. Curiosamente no tiene fatiga, es libre de metal, no hay partes metálicas en el área del tornillo protésico, igual que en el puente provisional. El material el diseño nos
permite una retención segura y fiable del revestimiento cerámico. Es absolutamente biocompatible. De hecho, este material se utiliza en implantes de vértebra en seres humanos. No tiene prácticamente reabsorción de humedad, es decir, no empeora en el ambiente de la boca a lo largo de los años. Y utilizamos en estos discos una calidad industrial. Bien, entonces como el Cyberflitch es una combinación entre solo dos materiales, es el PIC que hemos hablado como para la estructura, luego el otro material para el revestimiento es el circonio, también ya muy conocido hoy en día en el ámbito de prótesis. Entonces, el bloque de circonio nos proporciona las siguientes ventajas. Es libre de abrasión, eso es un detalle muy importante, lo podemos ver luego en las generaciones futuras al Cyberflitch. Usamos fundas individuales, eso es muy importante porque de esta forma mantenemos la flexibilidad del puente. El circonio tiene una alta resistencia a la fractura y el circonio multicapa moderno hoy en día de alta translucencia es muy estético. Es un aspecto muy natural por ser multicapa y normalmente ni siquiera necesitamos maquillajes, solo el glaseado de las fundas. Y otra vez tenemos en el circonio una calidad industrial que nos permite que cada trabajo tiene la misma calidad, que en el futuro también nos va a reducir las posibles complicaciones mecánicas. Muy bien, entonces lo curioso es eso, hemos minimizado las partes del puente a un mínimo de 2. En la industria siempre dice, la mejor pieza es la pieza que no existe. Y en esta combinación inteligente de ambos materiales hemos llevado eso a un extremo. El diseño del PIC tiene abajo el diseño ya incorporado de la conexión con el multi-unit y en la parte oclusal tiene el diseño de la sujeción de las fundas provisionales, de las fundas individuales. Y lo curioso es que a lo largo de los años hemos visto, antes del 2017, que la mejor forma es el diseño de un muñón natural. Entonces, al pegar en el laboratorio esas fundas sobre las fundas de circonio, sobre el PIC, es una unión extremadamente estable. Y la única forma para levantar esas fundas es hacer una raja y romperlas. No hay peligro de desprendimiento. Por otro lado, hacemos de esa forma un puente reparable. Porque si por alguna razón se rompe una cerámica, entonces se puede mandar al laboratorio, tenemos el archivo de cada funda en el ordenador y es muy fácil repetir esa funda para reemplazarlo en el puente. Soluciones tradicionales como metal cerámica o los puentes del circonio pletado, es decir, de solo cerámica, ambos no son reparables, entre otras desventajas. Las híbridas son reparables, pero necesitan reparaciones continuas a partir de los 5 años porque se rompen las piezas acrílicas de la estructura y con cada reparación el puente está peor. Es decir, eso tampoco es una buena solución. Si ahora resumamos los efectos de esta combinación de estos dos materiales, podemos decir que tenemos incluso en el puente definitivo un ajuste pasivo garantizado,
porque al ser fundas individuales no se pierde la elasticidad o el módulo de la elasticidad del puente. Eso puede ser una de las causas que no vemos pérdida de hueso a lo largo de los años alrededor de los implantes que están rehabilitados con Sievertbridge. Tenemos cero bone loss, no tenemos aflojamiento o rotura del tornillo, tenemos una oclusión estable a largo plazo, un factor muy importante, pero a pesar de la oclusión en cerámica, el paciente tiene una sensación agradable al masticar. De hecho, si pasamos del puente de PMMA al puente definitivo con su oclusión en cerámica, el paciente no se queja por una sensación diferente por la dureza de la oclusión. Es reparable, como ya hemos dicho, y otra vez no tenemos cofías metálicas pegadas, es decir, no se pueden despegar y al tener micromovimientos no hay roce entre la chimenea del puente con el multi-unit que puede producir una tribocorrosión y eso hace que micropartículas se están expandiendo hacia el tejido blando y causa ya las primeras inflamaciones. Entonces ya nos despedimos de esta diapositiva, pero también ahí vemos el bloque sin fresar de PIC y el bloque fresado con la estructura del puente en PIC y abajo el puente de circonio sin fresar, y luego vemos que de un bloque podemos sacar de sobra las normalmente 12 piezas que necesitamos para un puente entero. Es decir, también es un proceso muy industrializado de fabricación y muy eficaz y económico. Aquí vemos dos puentes y se ve claramente que el puente de la izquierda es un puente con menos dimensión vertical, que significa menos reabsorción ósea, que el puente a la derecha, que ya tiene el cuerpo de la estructura más grande. Con esas fotos quiero haceros entender de que siempre el grosor de las fundas individuales de circonios es constante, es en el óptimo del material, que es alrededor de 2 milímetros. La dimensión vertical del puente siempre compensamos con el PIC, y al tener un peso específico muy bajo, entonces aunque hay un puente definitivo muy voluminoso, no es nada pesado. Eso también es muy agradable para el paciente. Hay una gran polémica científica con respecto a la flexibilidad. Hoy en día todavía la opinión general es que una estructura de puente tiene que ser lo más rígido posible para proteger los implantes. Yo creo que eso es un error. En pacientes con bruxismos vemos que en algunos implantes puede haber retracciones en forma de óseas, en forma de embudo, y eso es por focos de tensión por la estructura inflexible. Es igual que un avión con una ala rígida se va a caer, se va a romper el ala. Al ser con una cierta flexibilidad, no como una goma, entonces ya el ala se pone arriba, el avión se cae, pero una cierta flexibilidad ayuda al funcionamiento del ala en el avión. Y eso exactamente también pasa en los puentes Sievertbridge. Por eso podemos decir que en los Sievertbridge tenemos zero bone loss, porque realmente el conjunto del ajuste pasivo con la flexibilidad protege el hueso. El único paso manual en toda esa producción del Sievertbridge es la cementación
de las fundas individuales sobre el PIC. Eso es muy fácil, lo podemos ver aquí en esas 4 diapositivas. Tenemos el PIC, si os interesa se chorrea con óxido de aluminio en el laboratorio, luego se aplica un bonding y luego se aplica un opaquer, que si tenemos en encía artificial se pone en esa parte el opaquer de color rosa, en la parte de los muñones se pone el opaca en color de los dientes que vamos a colocar y luego se cementan con dual composite y ya está terminado el puente. Muy bien, en esa foto queremos ilustrar otra vez el efecto del ajuste pasivo, es decir, arriba hemos simulado un puente sobre el modelo que tiene una imprecisión que por 2-3 décimas de milímetro no se asienta bien sobre el multi-unit. Si eso pasa en boca, al desmontar uno de estos puentes vemos siempre que el multi-unit tiene una parte sucia, que quiere decir que ahí no se ha asentado bien el puente y eso ya es la puerta abierta para una fractura del tornillo. En los puentes de esta combinación de los dos materiales, al atornillar el puente con 15 newton centímetros, por la flexibilidad del puente se ajusta al multi-unit. Muy bien, vamos ahora al último bloque. Es nuestra experiencia clínica, es un factor creo que muy importante para vosotros de saber, de utilizar algo que ya está comprobado que puede funcionar, porque nosotros hemos visto que estamos invadidos de nuevos materiales, de nuevas tecnologías, incluso de inversiones muy grandes para hacer una nueva tecnología. En el caso del Cyberbridge, la única pieza que tenéis que comprar es el scan body y el tornillo del paciente para cada implante. Muy bien, en esta diapositiva os voy a enseñar ahora la evolución de ese sistema de puentes hacia el sistema Cyberbridge actual. Entonces aquí a la izquierda veis un puente el primer puente que hemos puesto con estructura de PIC en el 2008, que estaba revestido con facetas de PMMA multicapa y el PIC estaba inyectado, no estaba fresado, no existía en el 2008, no existían todavía bloques de PIC fresables y todo el sistema o toda la tecnología CAD/CAM estaba muy en sus principios. Por eso la unión tenía que ser una chimenea pegada en la base de la estructura. En medio veis ya el paso en el 2012, la primera estructura de PIC fresada, que todavía con las chimeneas pegadas dentro, y el revestimiento también todavía con composite. Y luego a partir en el año 2013 también he puesto en marcha mi propio laboratorio dental que se llama Picobello, que los voy a enseñar luego, que nos hacía posible avanzar en todo este proyecto. Y en el 2017 ya estaba puesto en boca el primer puente Cyberbridge, que es como la tercera generación de estos puentes. Y ahí tenemos esa estructura de PIC fresada con las fundas de circonio fresado a todo volumen, pegados sobre el PIC sin piezas metálicas. Es decir, tenemos 10 años de desarrollo y ahora 5 años de experiencia clínica. De esas primeras 2 generaciones hemos publicado en el 2017 una publicación que se llama Survival and Treatment Success of Full Arch Implant Supported PIC Prosthesis, que tenía un tiempo de observación, un tiempo medio de observación de 5 años,
y en solo un implante eran 100 implantes, aplicado en 20 casos de pacientes, y en solo un implante teníamos un inicio de periimplantitis que se ha podido frenar, pero no había fracturas de las estructuras de puente. Lo que sí había es descementaciones del composite y de las carillas multicapa. Entonces, todas esas complicaciones que han surgido, que en ningún caso han puesto en peligro el puente en sí, todo esto hemos mejorado luego en la tercera generación. Pero ya en esta publicación publicamos que nuestra pérdida ósea es prácticamente nula. En esa diapositiva os enseño ahora como ejemplo un caso, una instalación de un puente all-on-4 con unos cantilevers bastante considerables en ambos lados. Lo pusimos en mayo de 2017 y en una radiografía panorámica de control en enero del 2023 vemos que es una situación absolutamente estable, que no hay pérdida ósea a los 5 años. Y eso no es una excepción, sino es una situación que vemos en todos los casos. Este es el mismo puente, para que os hagáis una idea, en boca, que acabamos de ver en la radiografía. Lo importante es que hemos hecho ya nosotros y odontólogos que trabajan con el sistema Sievert Bridge y que hacen sus trabajos en el laboratorio Picobello, podemos sumar ya más que 100 trabajos realizados, y hasta ahora en estos 100 trabajos, a lo largo de 5 años en total, no hemos tenido fracturas de tornillos ni aflojamientos. No hemos tenido despegamientos de fundas. Solo teníamos un caso de una fractura de 2 piezas que ha sido posible repararlo sin grandes problemas. Y ahí también voy a otro factor muy importante. Ese puente provisional de PMMA que tenía el paciente en su boca en esa fase de prueba o de osseointegración, ese puente vamos a dar al incorporar el puente definitivo, lo damos al paciente y él se lo guarda como prótesis de reserva, de recambio. Si tuviéramos algún problema con un puente, siempre en el mundo normal tenemos el tema, vale, ahora mando ese puente al laboratorio, ellos intentan solucionar el problema, pero ¿qué tiene el paciente en medio? Y ya producimos una situación de estrés para el paciente y para nosotros. En el caso del Sievert Bridge, por ejemplo, en ese caso de un dentista que trabaja con nosotros en Picobello, simplemente ha desmontado el puente, que eso es una cosa, como todas las chimeneas están muy bien definidas, se hace en 5 minutos, ha colocado al paciente su puente en PMMA, y en Picobello se puede reparar en 2 días fresando esas 2 fundas de nuevo, porque ya sabéis que el archivo, el STL de cada funda está en el ordenador y es muy fácil de reproducirlo. Se han quitado las 2 coronas fracturadas y se han reemplazado y se ha vuelto a mandar al odontólogo. Entonces aquí hay otro ejemplo de un caso sin encía artificial, pero se ve esa bonita estética que tiene la sonrisa del paciente. Pues espero que he podido despertar vuestro interés en este concepto de prótesis implante soportado. Hay ahora varias posibilidades si queréis ampliar vuestra información. Tenemos una página web, se llama sievertbridge.com, donde podéis ver también esa publicación que he mencionado antes. Estamos preparando ya una publicación
de los casos del Cyberbridge desde el 2017 y podemos confirmar los buenos resultados de la primera publicación. Todos estos artículos tenéis en la mediateca del cyberbridge.com. Estamos haciendo ahora mismo también una versión para verlo en el móvil con mejor calidad, que va a salir pronto. Otra posibilidad es que os hacéis miembro, yo estaría encantado si podéis apuntarnos en LinkedIn, en Cyberbridge Community, donde intentamos hacer un foro para todas esas personas que están interesados y están utilizando el sistema. Es decir, LinkedIn Cyberbridge Community, lo podéis ver también en esta diapositiva. Si sois un laboratorio, estáis interesados de empezar con ese sistema, necesitáis un poquito de formación, eso se puede hacer perfectamente y ahí nos apoya también MPI, que está también comercializando las piezas necesarias para hacer el sistema, como el scan body, los tornillos, etc. Y si sois odontólogos que queréis empezar con ese sistema, os recomendamos hacer por lo menos los primeros casos en nuestro laboratorio Picopello, que es como la cuña del Cyberbridge y es por el momento el laboratorio, junto con un laboratorio en la India que está haciendo también ya muchos trabajos de este tipo, es el laboratorio por excelencia para empezar con ese tipo de trabajos. Si queréis más información todavía, entonces en YouTube tenemos el link también en el Cyberbridge, hay un canal, se llama Cyber, y ahí tenemos varios vídeos que enseñan paso por paso la fabricación de estos puentes en el laboratorio. Nosotros utilizamos Exocad, que es como el Photoshop en 3D de los laboratorios dentales, y aquí podéis ver en detalle cómo se hace. Entonces, muchas gracias por la atención, espero que os haya gustado. Cualquier duda podéis poneros en contacto conmigo o también llamando a MPI, y estamos encantados de responder vuestras dudas. Muchas gracias.